Hola, buenas noches a todos. A ver ahí si mejoró el audio. Mejoró, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche y en esta temporada sobre la epístola a los Corintios. Estamos en el capítulo 7 de primera epístola a los Corintios y el viernes pasado leímos el versículo 1 del capítulo 7 de primera a los Corintios, que dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esta parte, esta sección del capítulo 7 y hasta el capítulo 14 son lo que se llaman las respuestas apostólicas, o lo que algunos denominan las respuestas apostólicas. Los corintios, la iglesia allí, le habían escrito al apóstol Pablo, por eso dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, le habían escrito una carta que no tenemos, carta que no está puesta acá en este capítulo ni en la escritura, con consultas o con preguntas, y entonces Pablo comienza a responder sobre estas cuestiones a partir del capítulo 7. Y esto es interesante ver y notar que cuando los corintios tuvieron dificultad para entender o para comprender, entonces preguntaron. Y aprendemos que las cosas que no están claras debemos preguntarlas. Y preguntarles ¿a quién? A los apóstoles, como hicieron los corintios, como hizo esta iglesia. Ellos, los apóstoles, fueron inspirados por el Espíritu Santo para enseñar el mandamiento del Señor. Eso encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer un versículo allí. Segunda epístola del apóstol Pedro, vamos a ver el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 2. Ahí en el versículo 1, Pedro dice que les está escribiendo a los hermanos y dice que es la segunda vez o la segunda carta que les escribe. Y dice el verso 2, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces decíamos, cuando hay dudas sobre algo, cuando hay cosas que no están claras, preguntarlas. ¿Y preguntarlas a quién? A los apóstoles, quienes enseñaron o fueron inspirados para enseñar el mandamiento del Señor y Salvador. Entonces preguntar, pero además de preguntar, asegurarse de que a quién le estamos preguntando sea la verdadera enseñanza. Si bien nosotros vamos a buscarla en la Biblia, vamos a buscarla en las Escrituras, como estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Pedro o en Corintio o en cada uno de los libros de la Biblia, sin embargo, tenemos que asegurarnos que sean verdaderos apóstoles, como dice o como se ve en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, el Señor le está hablando a la iglesia allí en Éfeso, y dice que esa iglesia había detectado a los que no eran verdaderos apóstoles. Dice verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Encontramos entonces que hay enseñadores mentirosos que tal vez van a usar la escritura y van a interpretar la escritura de determinada manera. Y hay otros que escriben también sobre las escrituras. Así que vamos a encontrar una gran variedad de consejos, de enseñanza, que intentan o tratan de decirnos que el pensamiento, la voluntad de Dios,
sin embargo tenemos que ser sabios y escuchar el consejo de Dios. Dice que esta iglesia había probado y había detectado a aquellos que no eran verdaderos apóstoles, los halló mentirosos. Entonces dice ahí el capítulo 7, verso 1 de 1 Corintio, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El otro día leí o cité de otra versión, de la Nueva Versión Internacional, que decía, es mejor no tener relaciones sexuales. Así que si bien no tenemos la carta que los corintios le habían enviado, o estas preguntas o estos interrogantes que le habían enviado, sin embargo tenemos, por las respuestas, sabemos en qué cuestiones ellos querían saber. Y estaban preguntando, estaban consultando específicamente sobre sus propios matrimonios, los matrimonios de la iglesia allí en Corinto. Era, por ejemplo, un hermano cristiano, una hermana cristiana, casados legalmente, fieles el uno al otro, pero sin embargo, estaban aparentemente llegando a una conclusión, a esta conclusión que le envían por escrito como un interrogante al apóstol. ¿Es mejor no tener relaciones sexuales? ¿O es mejor o bueno le sería al hombre no tocar mujer? Cuando nosotros buscamos los evangelios, allí en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que los discípulos dijeron una frase parecida. Vamos a buscar Evangelio de Mateo, el capítulo 19. Allí el Señor Jesús enseña sobre el divorcio, y enseña sobre el divorcio porque había también recibido una pregunta. No tenía la misma intención la pregunta. Esta pregunta dice que venía de los fariseos. Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, y el versículo 3 dice que venía de parte de los fariseos. Y la pregunta que ellos habían hecho tenía que ver con el divorcio. Y el Señor entonces les contesta. Dice, vamos a leer desde el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Anteriormente le habían preguntado, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer o divorciarse de su mujer? Y entonces dicen ellos, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, o si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjense la frase parecida a la que estaban preguntando. Verso 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces ellos tenían una pregunta, una consulta, estarían llegando a esta conclusión de que era mejor no tener relaciones sexuales en un matrimonio que era legal, reconocido por las autoridades civiles, reconocido allí por los hermanos en la iglesia. ¿Y por qué habían llegado? No sabemos por qué habían llegado a esta conclusión o estaban llegando a esta conclusión. Pero recordamos que Corinto, en Corinto, en esa ciudad, había una gran inmoralidad, una gran corrupción moral. La sociedad donde estaba la iglesia de Corinto toleraba toda esta inmoralidad y sexual. Por ejemplo, ellos toleraban la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, el concubinato. Estas eran cosas normales, digamos, y nadie se ofendía por eso. No sería lo mismo en el caso del incesto que hemos visto en el capítulo 5, que existía en la iglesia
Y Pablo dice allí que esto ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Pero las demás cosas eran, digamos, cosa como natural entre los corintios, en aquella sociedad y también en el mundo. Recordamos que esa ciudad, hemos visto en la introducción a la epístola a los Corintios, allí estaba un templo dirigido a una de las diosas que ellos tenían, y ese templo era, trabajaban allí sacerdotisas que eran prostitutas. Y había en ese lugar, se dice, unas 1000 sacerdotisas que trabajaban, bajaban de noche desde el templo a la ciudad a prostituirse, a ofrecer prostitución a las personas de la ciudad y a las personas que pasaban por aquella ciudad. Era una ciudad donde tenía mucha gente de paso, porque los navegantes, los barcos que venían con cargas, paraban en aquel lugar, sacaban los barcos del agua, los hacían cruzar por la tierra en carretones y los volvían a poner en el agua. Era más seguro que dar la vuelta navegando. Entonces había mucha gente, había muchos movimientos, además había unos juegos que se realizaban en aquel lugar y en aquella época se reunía mucha gente. Toda ese movimiento de gente de otro lugar, con otras costumbres, hizo de esta ciudad una ciudad de una gran corrupción moral. Entonces ellos, ante toda esta confusión en cuanto a la sexualidad y en cuanto al matrimonio y en cuanto a lo que sucedía en aquella ciudad, estarían llegando a esta conclusión: es mejor al hombre no tocar mujer, o como dice la NBI, es mejor no tener relaciones sexuales. Y Pablo entonces les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo que sí es mejor. Y les dice allí, en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, primera a los Corintios capítulo 7, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjense que aquella cuestión del principio, aquella institución de Dios que es el matrimonio, y de la manera como Dios lo creó y lo instituyó, sigue apareciendo en toda la Escritura. Es un hombre y es una mujer. Esos son los géneros creados por Dios y los que, digamos, los que Él ha determinado para el matrimonio. Y no hay otros más. Todo lo que hay después y lo que nosotros vemos en nuestros días es un invento del hombre, más bien podemos decir un engaño de parte de Satanás. Así que dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido dice allí en el verso 3, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces lo que sí era mejor era lo que Dios había creado en el principio y lo que Dios había instituido. El matrimonio tal cual Él lo había instituido. Y esto tenía varios propósitos, el tema del matrimonio. Una era que el hombre pudiese estar completo, porque dice la Escritura que cuando lo puso a Adán allí en el Edén, Adán estaba solo y le faltaba algo, estaba incompleto. Entonces Dios dijo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? El Señor hizo a su esposa. Así que ese era uno de los propósitos del matrimonio, que el hombre estuviese completo. Pero también Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, determinó y planeó que llegado el momento, llegado el tiempo de
de un nacimiento, o en un nacimiento, él iba a poder, el Dios mismo, hacerse hombre, iba a poder tomar cuerpo humano para venir a hacer la ofrenda perfecta por el pecado. Entonces, por eso la familia y el matrimonio fue instituida por Dios y iba a seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los ataques del enemigo. Entonces dice ahí, no os neguéis por algún tiempo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, y de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración. O sea que en ese tiempo de separación, aconseja el tema de la oración. ¿Y por qué la oración? Porque es el tiempo cuando Satanás va a aprovechar para tentar a uno o a otro. Si están unidos, el matrimonio, si está junto, si están en un mismo pensamiento, si están en el Señor, es muy difícil que el enemigo se meta y pueda encontrar una puerta abierta para la tentación. Entonces, por eso dice, en el tiempo que estén separados, ocúpense de orar. Si bien la idea es también que se van a separar o no van a tener relaciones para dedicarse a la oración en un tema específico, supongamos un matrimonio que tiene un hijo que está enfermo. Nosotros conocemos personas que tienen matrimonios creyentes que tienen hijos con alguna enfermedad y oran por su hijo. Entonces dice, una manera de hacerlo es esta, pero dice, en ese tiempo que se ocupen de la oración. Volved a juntaros, dice, para que no os tiente Satanás. Recordamos que al principio, allí encontró Satanás un lugar para entrar y para tentar y para oscurecer el matrimonio. Y fue cuando Eva estaba sola. Nosotros vemos que Satanás le habló, la serpiente le habló a Eva, y Adán no estaba en aquel momento. Entonces, también nos enseña allí que debe ser de mutuo consentimiento, o sea, debe ser acordado, debe haber una comunicación, debe haber una comprensión entre uno y otro, entre las dos personas, entre el varón y la mujer. Pedro aconseja algo más cuando habla en su primera epístola, en esta oportunidad, el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3 habla de los deberes conyugales y habla de varias cosas allí, y vamos a ver solamente el versículo 7, o a leer solamente el versículo 7. Primera epístola de Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7. Dice allí, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense cómo habla Pedro después de decir varias cosas. Dice, vosotros maridos. No dice vosotros concubinos. No, directamente vosotros maridos. En el matrimonio tal cual el Señor lo instituyó. Vivid con ellas sabiamente. Y esta es una frase fácil de decir como muchas otras y difícil de lograrla, ¿no? Vivir con la esposa sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 6 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 7, ahora el verso 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué es la concesión? Bueno, lo que dice es, o lo que nos aclara o nos sugiere allí es que no es un mandamiento. Nosotros sabemos que el mandamiento tiene dos opciones, una opción positiva y una opción negativa. La opción positiva del mandamiento es la obediencia. Cuando obedecemos a un mandamiento de Dios es positivo porque recibimos bendición.
estamos en comunión con Dios, recibimos de su gracia. Por ejemplo, si obedecemos a la fe en el tema de creer, en el tema de creer que Él es el Señor, el Salvador, el que limpia nuestros pecados, recibimos la vida eterna. Es positivo. Y la otra es la opción negativa, que es la desobediencia. O sea, el mandamiento tiene dos opciones, una positiva y una negativa. En el caso de la concesión, que es una opinión de parte de Pablo, las dos opciones son positivas. Aquí en este caso, en este contexto, el del matrimonio, si el matrimonio, la esposa y el esposo se ponen de acuerdo y deciden por un tiempo, como dice allí la escritura, dedicarse a la oración y lo hacen, está bien. Ahora, si ellos se ponen de acuerdo y deciden no hacerlo, no dedicar ese tiempo, separarse, como dice ahí la escritura, lo cual significa literalmente no tener relaciones sexuales en ese tiempo, si ellos deciden no separarse, también está bien, porque depende de cada matrimonio y depende, por supuesto, de cómo vayan siendo guiados por el Señor, porque Él guía en todas estas cosas. Entonces la concesión dice, esto digo por vía de concesión, no es por mandamiento, no es que había un mandamiento de parte del Señor, de tal día a tal día los matrimonios creyentes no pueden tener relaciones. No, no era un mandamiento, era una concesión. Si se ponen de acuerdo y lo hacen por determinado motivo, está bien. Si no lo hacen, también va a estar bien y obviamente va a haber un motivo. Dice el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cómo era aquella opinión de Pablo o aquel deseo de Pablo, que todos fuesen como él, que todos se quedasen como él? Bueno, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, soltero. Esa es la idea. Pablo en aquel momento se encontraba soltero. No se sabe realmente si él había estado casado y había enviudado o si nunca se había casado. Pero la realidad es que en ese momento estaba soltero y se quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero entonces sigue el versículo y dice ahí, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro modo. Ese don de Dios para los casados es justamente el matrimonio. Para los que no tienen el don de continencia es el matrimonio. Y para los solteros es el don o la continencia. Dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Entonces, para el don de Dios, para los casados, la relación conyugal, para los solteros, la continencia. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí hay una cuestión que vale la pena aclararla. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. A simple vista pareciera que hay una diferencia entre lo que piensa Pablo y lo que piensa el Señor, ¿no es cierto? Cuando uno lo ve así desde el principio. Pero ¿qué significa esto? Mando no yo, sino el Señor. Lo que significa es que a esta enseñanza había sido dada personalmente por el Señor Jesucristo cuando Él estuvo en este mundo.
Él había dado este mandamiento, había hablado sobre esto, había enseñado sobre esto, y por eso dice, no yo, sino el Señor personalmente. Y por supuesto, él estaba de acuerdo con el Señor como no podía ser de otra manera. Pero lo que significa es eso, que el Señor Jesús lo había dado de manera personal. Y el Señor habló de esto de manera personal allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando habla del adulterio. Dice Mateo capítulo 5, allí en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y otra vez en Mateo capítulo 19, donde enseña sobre el divorcio, repetimos allí el versículo 9, Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el Señor, personalmente, el Señor Jesús había dado este mandamiento cuando Él estuvo en esta tierra en distintas circunstancias. Y por eso es que Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué es lo que manda? Verso 10, lo hemos visto, que los que están unidos en matrimonio, dice, no se separe, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el ideal de Dios, ¿no? Que se siga manteniendo el matrimonio como Él lo instituyó en su origen. Que la mujer no se separe del marido, que el marido no abandone a su mujer. La única opción de divorcio que da el Señor Jesús allí cuando habló personalmente es la cuestión de la fornicación o adulterio. ¿Por qué? Porque esta situación, este pecado, rompe el matrimonio. Delante de Dios allí se termina el matrimonio, cuando hay adulterio. Así que por eso el Señor decía que tenía que ser como al principio, ser una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. No tiene derecho el hombre a hacerlo. Salvo, entonces dice el Señor Jesús, por causa de fornicación, la única opción, o por causa de adulterio. Sin embargo, aunque suceda esto, como había sucedido muchas veces y como le sucedió muchas veces a los creyentes y al pueblo de Dios, nosotros siempre recordamos el caso de David, cuando él adulteró allí David y Betsabé, en el libro de Samuel, pero hay muchos otros casos. Y la cuestión, por ejemplo, de la poligamia viene desde mucho antes. Allí encontramos al mismo Abraham, que tenía más de una mujer. Tenía a su mujer y también tenía a las siervas de su mujer. Entonces, Dios, es notable que, por ejemplo, en la ley no hay prohibición sobre la poligamia. Solamente hay prohibición en el caso de los reyes. Cuando Dios le habla a Israel y habla del rey, dice el rey va a hacer una copia de la ley, va a aprender de ella, no va a conseguir para él muchos caballos ni muchos carros, y no va a tomar para sí muchas mujeres. Y realmente lo que hicieron los reyes fue al revés. En el caso de David tuvo varias mujeres, en el caso de Salomón tuvo creo que algo de 900 mujeres, 600 mujeres y 300 concubinas, algo así. Era un número increíble, todo lo contrario de lo que dijo Dios.
Y aunque no está prohibido en la ley, sin embargo, está mostrado en cada caso y por la historia de cada uno de estas personas y de estas familias, los problemas que le traían, porque era algo que era contrario a lo que Dios había diseñado. Un hombre, una mujer, que se unen y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que el adulterio rompe con el matrimonio delante de Dios y en ese caso sí se permite el divorcio o se permitiría el divorcio y la persona que, digamos, la persona inocente que se divorcia queda en libertad de poder volver a rehacer con otra persona su matrimonio. Pero aún en ese caso, el Dios que restaura todo, el que arregla todo, el que soluciona todo, es capaz de arreglar esas situaciones y de remendar, por decirlo de alguna manera, cada una de esas situaciones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto, aunque no es exacto, en el caso de Oseas. Busquemos ahí un versículo en el libro del profeta Oseas. Primero de los profetas menores. Libro de Oseas, el capítulo 1, y leemos versículo 2 y 3. Dice el libro de Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Verso 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces fíjense cómo a este profeta Dios le pide que se case con una mujer fornicaria. Y mostrando de alguna manera que Dios, así como hizo Oseas, lo mismo iba a hacer con Israel. Dice que la tierra de Israel fornica apartándose de Jehová, yendo en pos de dioses extraños. Además, dioses que eran nada, que eran mentira, que no tenían vida. Pero aún así, dice Dios que él iba a volver a ser el marido de Israel. Lo iba a recibir de vuelta. ¿Por qué? Porque había amado a Israel. Así que aun cuando suceda estas cuestiones, el Dios de misericordia y de gracia y de poder puede restaurar. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el caso de Rahab. Si bien también es distinto, ¿no? Rahab era una mujer cananea, era una mujer idólatra, era una prostituta o una ramera, como dice en la Biblia. Pero ¿qué pasó? Puso su fe en Dios. Dice que recibió a los espías en paz. Y la encontramos allí en el libro de Hebreos, a Rahab como la mujer que por la fe fue justificada y no pereció con los pecadores. Entonces, aún en ese caso, en el caso de que hubiera adulterio, si bien el matrimonio está roto, Dios lo puede arreglar. Dice en el versículo 12, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Fíjense cómo cambia aquí, digamos, las personas a las cuales se refiere. En el primer caso, o en los casos anteriores, se estaba refiriendo a un matrimonio donde los dos eran creyentes. Aquí se va a referir donde uno es creyente o uno es salvo y el otro no. Y además hay otra diferencia, dice, y a los demás digo yo, no el Señor. Anteriormente había dicho, mando, no yo, sino el Señor. Y dijimos que en esa oportunidad significaba
que ese mandamiento, esa enseñanza la había dado el Señor personalmente. Acá significa lo contrario. Es decir, digo yo, no el Señor. No es que están en desacuerdo, otra vez, no es que esto no es inspirado, sino que significa que el Señor Jesús no se refirió o no dio este mandamiento de manera personal. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor Jesús no dio este mandamiento de manera personal? Bueno, recordamos que el Señor Jesús vino a lo suyo, vino al pueblo judío, vino a la nación de Israel. Y la nación de Israel, más allá de todos sus errores, sin embargo, ellos mantenían aquella cuestión de casarse entre ellos, entre las propias tribus, y de mantener el matrimonio. Así que no había en el pueblo, en la nación de Israel, personas que fueran de otra tribu, lo cual sería un símbolo, por ejemplo, de un incrédulo, de un creyente casarse con un incrédulo. En una oportunidad existió que cuando ellos fueron, cuando pecaron, parte de esos pecados fue dar sus hijas a los hijos de otros pueblos. Y entonces se casaron con otras personas que no eran de Israel. En realidad lo que tenían prohibido era dar sus hijas a los cananeos, no a otros pueblos. Porque hay una parte en la Escritura donde habla de que cuando ellos iban a una ciudad para tomarla, primero la intimaban a paz. Dice el Señor, le intimarás a paz. Disculpen. Dice, cuando llegues a una ciudad la intimarás a paz. Y si ellos aceptaren la paz, entonces los tomarás como, no como esclavos, sino como personas que iban a darle una cantidad de dinero a Israel para que pudieran vivir, para que pudieran seguir estando en la ciudad. Pero si la ciudad se rebelara y saliera contra ti, a hacerte guerra, a pelear, entonces dice, ordenarás la batalla y Jehová la entregará en tu mano y matarás a todos los hombres de la ciudad. Solamente perdonarás la vida de las mujeres, de los niños y de las cosas que allí hay. Ese es el botín que te da Jehová y tomarás del botín. Así que estas no eran ciudades cananeas, era después de estar establecido en Canaán, y en ese caso no estaba prohibido tomar, digamos, o casarse con otras mujeres, sí con las cananeas. Y en un tiempo se habían ellos mezclado con otros pueblos, en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, y dice que había partes de la familia, o los hijos de algunas familias, que no sabían hablar el hebreo. ¿Por qué? Porque aprendían el idioma de sus madres que no eran hebreas, se habían casado con otras personas. Y entonces decidieron limpiar la nación. Y dice que decidieron divorciarse de las mujeres y quedarse sin ellas. Pero eso fue en el tiempo, digamos, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya era diferente, era el tiempo de la gracia. Pero cuando vino el Señor Jesús, todavía vino a la nación de Israel y no había tantos matrimonios mixtos entre creyentes e incrédulos. La mayoría eran judíos. Entonces, por eso él no tuvo que dar este mandamiento de forma personal. Ahora, la gracia se extiende a los gentiles porque Israel rechaza a Dios y entonces se convierten las personas, y cada persona individual, y por ahí se convierte el marido y la mujer no, y a veces la mujer y el marido no. Entonces dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Se prioriza la decisión del incrédulo o del que no es salvo. Ahí se prioriza la decisión de él. Se prioriza como una muestra digamos, de misericordia, de comprensión, y también esa misericordia que tiene Dios, ¿no? Como siendo una imitación de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros y tiene paciencia y nos soporta.
y a veces nos deja hacer algunas cosas. Por supuesto, no nos deja hacer aquellas que atentan contra nuestra vida. Ahora dice el verso 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa los hijos inmundos o los hijos santos? Bueno, significa que ese matrimonio visto delante de Dios es legal, que está bien. Dios aprueba ese matrimonio, aunque uno sea creyente y el otro no. En el caso de que hayan llegado a ser salvos y ya estaban casados, ¿no es cierto? Dice, pero si el incrédulo se separa, verso 15, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Otra vez priorizando la decisión del incrédulo o de la persona que no es salva. Verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué significa esto de hacer salvo al marido, hacer salva a la mujer? No significa que por estar casado una persona va a llegar a ser salvo. Por ejemplo, si una mujer está casada con un inconverso, el inconverso pasa automáticamente a ser salvo, porque la salvación es individual. Cada uno reconoce sus pecados de manera individual y va al Señor y le dice, pequé contra ti, así como fue el hijo pródigo, y el Señor lo perdona personalmente. Pero lo que significa aquí, o lo que quiere decir, es que tal vez por las oraciones y por su conducta, como dice en otra parte las Escrituras, y por la misericordia de Dios, el marido incrédulo o la mujer incrédula, según sea el caso, llegue a conocer al Señor. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú el plan de Dios? Dice el versículo 17, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. Fíjense cómo aquella nos hace pensar en el momento de la salvación, en el momento del llamado, cómo Dios planea y determina buscarnos y encontrarnos en un momento determinado. A veces nos preguntamos por qué habré llegado a ser salvo a determinada edad. ¿Por qué a los 5? ¿Por qué a los 20? ¿Por qué a los 50? Bueno, es el Señor quien determina eso y tiene, digamos, un plan para cada uno. Llamarlo en determinada oportunidad y tiempo y también en determinada condición. Algunos habían sido llamados siendo esclavos. Dice, quédese así como está. Ahora más adelante va a decir también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero lo que quiere decir es que Dios nos llama en determinado estado, tiempo y en determinada condición, porque Él tiene planes para cada uno de nosotros individuales. A uno lo llama a tantos años, a otro a otra edad, porque tiene un plan para cada persona. Y lo que resta o lo que deberíamos hacer nosotros es buscar la voluntad de Dios y saber cuál es ese plan para poder realizarlo. Leíamos el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. Y esto podríamos ampliarlo agregando el versículo 11 del capítulo 6, el estado en el que el Señor al cual el Señor los había llamado. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 6, verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. El estado en que fue llamado. El Señor nos llamó para alabarnos, para santificarnos, para justificarnos por su nombre. Y ese estado debe mantenerse, o debiéramos pedirle al Señor que nos mantenga limpios, que nos mantenga santos, que nos mantenga justos, no justificados porque eso ya lo tenemos, pero en el sentido justos de poder hacer justicia. O como dice la Escritura, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, de ejercitar aquella justicia de Dios. Dice el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y fíjense el verso 23, por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Y aquí nos lleva a nuestro dueño, a la condición verdadera que tenemos, comprados al precio de la sangre de Cristo. Pero comprados ¿para qué? Para ser de Él. Y además, ¿para qué más? Para ser semejantes a Él. Dice la Escritura, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Muchas de estas cosas o todas estas cosas que estamos mencionando nos convierten en esclavos, a veces de los hombres, a veces del pecado. Pero el Señor nos llamó a libertad, a la libertad de la comunión con Él. Llegamos hasta esta parte y el próximo viernes terminamos lo que queda de este capítulo. Que el Señor bendiga su palabra.